Lo primero que nos dice este problema es que vamos a cuantificar el cromo por la difenilcarbazida, que es generar la reacción coloreada que se va a poder medir en el espectrofotómetro. Entonces, en el ejercicio vemos que nos plantean 6 estándares, los cuales nos van a permitir elaborar una curva de calibración. Para esto, hallo primero el promedio de las absorbancias y la desviación estándar como se muestra en la tabla número 2. Ahora hallo mi curva de calibración que nos va a indicar que para cada concentración voy a tener una determinada absorbancia según la ecuación que me dé la recta. Lo siguiente que pide hacer el ejercicio es calcular los límites de detección y los límites de cuantificación. Para hacer este cálculo necesitamos el YBL, que es el intercepto de la ecuación de la curva de calibración que relaciona concentración con absorbancia, el intercepto de la desviación estándar, que es el SBL, y B, que es la pendiente de la calibración de la curva. Entonces, aplicando la fórmula tenemos que el límite de detección del cromo es 0.002 y el límite de cuantificación es 0.004. El siguiente ejercicio se trabaja con la tabla número 3 de parámetros y con la tabla número 4 en la que se ve que según el tiempo que va transcurriendo la absorbancia y la concentración van disminuyendo, lo que quiere decir que el absorbente sí está funcionando y está removiendo las impurezas. Entonces, me pide calcular primero la concentración de cromo aplicando la ecuación de la curva anterior. Entonces utilizo esta ecuación para hallar la concentración de cromo sumando el promedio obtenido más el intercepto de la recta y todo esto sobre la pendiente como se ve en la tabla 4. Luego hallamos cuánto de concentración había realmente en la alícuota multiplicando la concentración calculada por el 0.01 de la fiola y lo dividimos entre los litros de la alícuota, que es 0.0002, como se ve en la tabla 5. Seguidamente dividimos la concentración de cromo en la alícuota en cualquier tiempo sobre la concentración de cromo inicial. Por último, el ejercicio nos pide aplicar los modelos matemáticos de primer y segundo orden. El modelo de primer orden asume que la etapa limitante en un proceso de absorción es la transferencia de masa del ion metálico del seno de la solución hasta la superficie absorbente. Aplicando la fórmula y teniendo como resultado la tabla 7, vemos que hay una variación de la concentración de cromo en el modelo teórico, variando en menor proporción con el experimental, que es el CT sobre C sub 0 según la tabla. Sin embargo, no es una diferencia muy grande. El modelo de segundo orden es el que mejor describe la cinética de reacción. También encontramos que hay una ligera variación con las concentraciones de cromo, aumentando en algunos casos como es en el tiempo de 5 segundos, pero al igual que en el modelo anterior, las diferencias no son significativas. Para la práctica 11, se extraen los parámetros a utilizar y se coloca la tabla. Lo primero que se resuelve es el QT, que es la cantidad de sustancia absorbida experimental. Esta se halla restando la concentración inicial de cromo en solución con la concentración en equilibrio. Luego a esta diferencia se la multiplica por lo que sería el volumen de la solución, que son 0.1 litros. Luego toda esta operación se divide por M, que es la cantidad del absorbente, que en este ejercicio es solo 1 gramo. Al tener el resultado, solo se arrastra hasta la última concentración y ya tenemos la columna de QT experimental. Ahora bien, para calcular el modelo de Freundlich, el cual es teórico, se multiplica la constante de Freundlich Kf, que en este caso aún no se ha resuelto, y se le coloca un valor aleatorio, con la concentración de cromo en equilibrio, el cual se eleva a 1 sobre la constante de Freundlich que se simboliza con la n, que está entre 2 y 10. Igualmente el resultado se arrastra al resto de la columna. Luego de que se obtuvieron los resultados del modelo de Freundlich, se deben hallar también los mínimos cuadrados de este modelo, haciendo una sencilla resta del QT experimental menos el QE de Freundlich, y esta diferencia se eleva al cuadrado. Y lo mismo para toda la columna, al final se suman todos los valores de estos mínimos cuadrados. Para el modelo de Lamuir se multiplica la cantidad máxima de sustancia absorbida, que se halla con Solver, con la constante de Lamuir a hallar y la concentración de adsorbato en equilibrio. Toda esta operación se divide entre la suma de 1 más la KL, que es la constante de Lamuir multiplicada por la concentración en equilibrio. Se debe aclarar que para QM y QL se colocan los valores aleatorios y se arrastra para toda la columna. Luego, para los mínimos cuadrados de Lamuir se realiza la misma operación que con los mínimos cuadrados de Freundlich, solo se cambia por el valor de QE a Lamuir y se colocan los resultados y se hace la suma total. Finalmente, para calcular las constantes faltantes utilizaremos el comando solver de la herramienta datos. Se selecciona como objetivo la suma total del respectivo modelo y se debe seleccionar mínimo.
las celdas de variables densas las que faltan y se coloca resolver y aceptar e inmediatamente se cambiarán los valores. Ya en cuanto a las gráficas, estas se realizan para observar. Una es de QT experimental versus la QE de Freulich y la otra sería de la QT experimental versus la QE de la Muir. El modelo de la Muir se ajusta más a la curva debido a que es más adecuado, porque la absorción, pudiendo ser química, y el modelo a la vez también, se acerca más a los valores experimentales que se tienen al final de la operación.